Libro de los Hechos, capítulo 16. Quiero ver algunas cositas allí. Versículo 14. A ver si podemos entrar en la historia. A ver si quiero hablarle no solo de la iglesia de Filipos, sino del apóstol, de un ministerio, ¿sí? Y de cuánto se ama al ministerio. Dice la palabra, el verso, ¿qué verso le dije? 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, diga mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a la medianoche, diga, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mire lo que aconteció. Dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándoles, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hasta aquí nomás, ¿sí? Hasta aquí nomás vamos a ver, después vamos a continuar. Quiero dejarle una reflexión en esta tarde. Probablemente estemos un rato importante hablando. No se va a ir, ¿no? Por eso voy a dejar el ordenamiento para el final, para que no se vayan, ¿vio? La iglesia de Filipo fue fundada por el apóstol Pablo, ¿sí? En su segundo viaje apostólico, Y no fue fundada fácilmente, ¿sí? Sino que fue fundada bajo una oposición. Diga conmigo, oposición. Ahora, Pablo se sobrepone a la oposición y Pablo resiste las adversidades y termina estableciendo la iglesia y el reino de Dios. ¿Sí? O sea, vemos un hombre que no era un inexperto, no era
la primera vez que él estaba desarrollando su ministerio, sino que vemos a un hombre que emprende su segundo viaje, ¿sí? Hay mucha gente que abandona, ¿sí? Y no alcanza a hacer la segunda etapa de su ministerio. Hay gente que solo logra un escalón. Claro, lo que pasa es que cada escalón es muy alto, es muy difícil, es muy fuerte. Lo que se vive, no todos son aplausos, no todos son loores, no todos son palabras de aliento. Cuando uno está desarrollando un ministerio, lo que más nosotros podemos notar, percibir, es oposición, es crítica. Es crítica. Y lo que me llama la atención es que la gente duda de nuestras intenciones en el ministerio. ¿Cierto? ¿O me pasó a mí nada más? Sin embargo, el apóstol emprende su segundo viaje. ¿Por qué te has quedado a la mitad? No sé a quién va esta palabra en esta tarde. ¿Por qué te has quedado con un solo viaje? ¿Por qué no has emprendido el segundo? ¿Por qué has dado un paso y no los dos? ¿Por qué estás en el medio y no en el lugar de tu destino profético? ¿Estará hablando el Señor? Para ser un ministro de Dios tenemos que ser gente que se mueve en fe. La persona que se mueve en fe es la persona que se mueve antes de que las cosas ocurran. La mayoría de las personas se mueven después de que las cosas ocurren o porque las cosas ocurrieron. Entonces, porque ocurrieron cosas, nosotros vamos a reaccionar y vamos a movernos. Pero la gente de fe se mueve antes. La gente de fe proclama, ¿sí?, lo que Dios ha dicho en su palabra y da los pasos correctos, ¿sí?, para poder alcanzar todo lo que Dios ha determinado, para que en su vida, en su tiempo, ellos lo puedan alcanzar. Qué triste, amado. Qué triste es que nosotros seamos ministerios y nos movamos, ¿sí?, porque ocurrió algo, y que no seamos nosotros los que hagan ocurrir las cosas. ¿Amén? ¿Me está entendiendo? ¿Yo qué necesito como apóstol de Jesucristo? Yo necesito gente proactiva, gente que haga que las cosas ocurran. Si usted me ve a mí como un apóstol, que yo le voy a dar una credencial, le voy a dar un reconocimiento, le voy a sostener, le voy a abrir todo lo que Dios tiene para usted, usted está muy equivocado. Lo único que yo tengo comprometido con Dios es reconocer cuando lo que a usted le está pasando es de Dios o no es de Dios, o sea, poderlo advertir y decirle esto no. Nada más, pero sí alentarlo a que usted alcance su destino profético. Entonces, ¿qué necesitamos en el ministerio? Necesitamos gente que haga que las cosas ocurran. Hola. Gente que haga que las cosas ocurran. O sea, es la gente que provoca el mover del cuerpo de Cristo hacia la venida del Señor. Yo puedo generar muchas cosas como apóstol, lo he hecho, tengo experiencia, yo puedo generar áreas de trabajo, muchas en la iglesia, pero tengo mis límites, yo no puedo inventar más nada. Los que tienen que provocar que las cosas ocurran son ustedes. Hoy vamos a reconocer oficios, ministerios. Gracias a Dios lo venimos haciendo todos los años. Un oficio, un ministerio, un regalo de parte de Dios para la iglesia. ¿Cuántos me dicen amén? Entonces, yo creo que ahora sí podríamos abrir acá al costado, ¿sí? Porque está llegando toda la gente que viene los domingos.
en la tarde. Entonces, amado, yo no puedo, usted, su futuro, ¿sí? Está en un padre, es verdad. Pero un padre puede prepararte, puede capacitarte, puede entrenarte, pero quien lo tiene que hacer realidad es usted. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Ah? ¿Cuántos la están saboreando a la palabra? Yo como apóstol puedo y genero muchas cosas, si no, no sería apóstol. Genero puertas de trabajo dentro de la casa, actividades, ¿sabe para qué? Para entrenarlo a usted. Cuando dentro de lo que usted comenzará en la puerta, entregando un sobre, abriendo la puerta, diciéndole buenas tardes a la persona que llegue. Todo eso es parte de tu entrenamiento, es parte de tu formación, es parte de tu capacitación. Cuando tengas que servir a un ministerio que venga y que guiarlo, llevarlo, poner tu vehículo, todo eso es parte de tu formación. Es parte de tu entrenamiento. Pero el que tiene que provocar las cosas, amado, el que tiene que provocar las cosas es usted. Yo voy a ratificar, Dios me ha dado esa habilidad, esa capacidad para poder saber cuando algo va a funcionar o no va a funcionar. Yo te voy a decir, hermano, es de Dios, o te voy a decir, no, no es de Dios. Y aún puedo también llegar a equivocarme. Pero yo voy a dejar, todo lo que se hace en la casa será tu entrenamiento. Pero a usted le tocará no solo jugar de local, sino ir de visitante. ¿Amén? Porque es muy fácil cuando uno es local, pero se pone difícil cuando tiene que ir de visitante. ¿Amén? Y nuestro ministerio, ¿sí? Dios lo ha establecido siempre de visitante. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Yo me voy a poder mover localmente en el principio, pero después siempre será afuera, será en otro lugar. Amén. Entonces, cuando nosotros somos gente de fe, diga conmigo, gente de fe, fe en la palabra, diga conmigo, fe en la palabra. Amén. Cuando yo tengo fe en la palabra, yo tengo también un alma pensante que tiene sentidos, sentidos que le proveen, mis sentidos le proveen señales a mi mente para que mi mente decida. Los sentidos que físicamente yo tengo cuando hace frío le proveen a la mente, sí, una información. Entonces yo en invierno no salgo en calzoncillo. Y usted tampoco. Y en verano menos. ¿Por qué? Porque hay una información, amado. Hay una información. Y esa información puede ser maravillosa en el caso que le estoy diciendo, pero puede ser muy nociva cuando se opone a la palabra de Dios. ¿Me entiende? Perdóneme que sea tan bruto para decir las cosas, pero quiero que usted me pueda entender. Entonces, cuando vamos al plano de los ministerios, usted se va a encontrar con que la lógica, la razón, los sentidos influenciarán a tu alma pensante para no provocar las cosas, sino para responderle siempre a las situaciones. Por eso la iglesia siempre, en lugar de ser conquistadora, tiene que refugiarse, es conquistada en muchos casos. Gente que tendría que haber hecho muchas cosas más en la vida
ministerial y no las ha podido alcanzar. Porque todos estos afluentes con los que cuenta la mente para tomar decisiones se oponen a la palabra, se chocan contra la palabra. La palabra te hará hacer cosas locas. Por eso, en lo que se refiere a los grandes emprendimientos comerciales, ¿sí? Donde uno puede ver que la mayor parte de los gerentes de las grandes macroempresas mundiales son todos muchachos jóvenes. Gente que se arriesga, gente que provoca cosas, gente que toma determinaciones antes de que las cosas ocurran. Y entonces usted verá, usted dice la fuerza de la juventud, pero si eso usted lo lleva a la vida espiritual, nosotros tenemos la palabra. ¿Cuál es nuestra fuente más segura? ¿Cuál es nuestra antorcha más encendida? ¿Cuál es nuestra mayor seguridad? ¿No es la palabra de Dios o la palabra del médico? Es la palabra de Dios. Entonces, los ministerios deberían moverse en una forma que puedan provocar o hacer cosas antes de que otros la hayan hecho, o hacer que las cosas ocurran. ¿Cuántos me dicen amén? Aleluya. Amén. Entonces el cuerpo siempre va a jugarnos en contra. ¿Cuántos me dicen amén? Usted verá a un hombre, al apóstol. Le voy a hablar varias cosas del apóstol. Por ejemplo, es un hombre que en un momento se enfada, se desagrada. Usted dirá, el apóstol es tan bueno. Yo no soy bueno. Hablando de este apóstol, no de Pablo. Dios me libre de hablar mal de Pablo. Pero usted dirá, ay, es tan bueno el apóstol. Sí, porque usted no vive conmigo. Porque si usted viviera conmigo, me soportaría medio día. Si yo tendría que hacer un monumento a mi esposa. Y a mis hijos también. Lo único bueno es que los hice de River. Y esta semana estamos contentos. Estamos copados. Pero el apóstol tiene su carácter. Dice la Biblia, mire qué tremendo esto, ¿no? Dice que aconteció, Pablo llega a ese lugar en su segundo viaje misionero. Y Pablo evangeliza a Lidia, ¿sí? Que era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira. Ella adoraba a Dios, ella oyó la palabra, se bautizó con su familia, ¿sí? Y lo invita a entrar a la casa, diga conmigo, a la casa. Y Pablo entra a la casa y Pablo empieza a sentirse cómodo en la casa de Lidia. Se siente bien el apóstol. Entonces, dice que aconteció, claro, Pablo iba de la casa a la sinagoga y de la sinagoga a la casa. Pero parece que lo hacía por muchos días. Dice la palabra, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, usted verá a Pablo de la casa a la sinagoga o de la iglesia a la célula y de la célula a la iglesia. Estaba cómodo. Y había un espíritu de adivinación
que todos los días, estos son los siervos del Dios Altísimo. Hay gente que se quedó con eso, que logró ganar a alguien o establecer algo. Y ya está. Se volvió rutinario la vida del apóstol. Encima estaban como no habían aduladores, apareció el espíritu de la pitonisa, de la adivina, que es adulación, que es hacer sentir cómodos a los siervos de Dios, que es hacerlos sentir anchos. Estos son los siervos, qué lindo. Me imagino Pablo el primer día, ¿no? Mirá la fama que tenemos, habrá dicho Pablo. Pero dice la Biblia que Pablo se desagradó. Un buen ministro de Jesucristo tiene que tener carácter, hermanos. Y tiene que desagradarse de todo lo que se vuelva rutinario y que lo esté limitando a continuar. Este tema yo no lo voy a dar completo ahora, yo solamente tiro esto para que lo entendamos. Pero en la reunión del último viernes de este mes yo voy a hablar de esto. Y usted se va a impactar. Pablo estaba un ministerio a las naciones, estaba enredado en un trabajo doméstico. Un hombre con una unción para trastornar continentes quedó limitado de la casa a la sinagoga y de la sinagoga a la casa. Gente con una unción para abrir brechas en las naciones, de la casa a la célula y de la célula a la casa. Y los ministerios conformes. Yo le enseñé el último viernes de julio que ningún ministerio te puede limitar. Y que Pablo no solo era apóstol, sino que Pablo era evangelista y era maestro. O sea, evangelista, predicador de la palabra. Así como Samuel era sacerdote, profeta y juez. Pero mucha gente limitada. Esto es lo que yo hago para el Señor. Lo he hecho 30 años, apóstol. Y te lo dicen como si fuera el gran logro. Y no es el gran logro. Tal vez fue la cárcel de tu ministerio. El que no sueña con crecer en el ministerio, en desarrollar cosas. Por eso, amado, yo estoy enamorado del ministerio. Porque a pesar de los tiempos, a pesar de los años, Dios me sigue mostrando más y más cosas. Pero ya no tengo 30 años. No tengo toda la fuerza. Y me desespero ver la gente de ministerio que está conmigo, que no tenga el valor para romper toda estructura que los ha cercado, que los ha establecido en un perímetro y que no se animan a romperlo y a salir de allí. Entonces, mire, la palabra dice que desagradando a Pablo. Imagínense, amado, Pablo era un ministerio a las naciones. Pablo tenía que continuar, establecer la iglesia y seguir. Había más para Pablo. ¿Había más o no había más para Pablo? Pero ¿por qué nosotros nos quedamos, nos conformamos? Mucha gente no se desagrada, mucha gente vive conforme. Y bueno, esto, demasiado con esto. Si supiera, y sabe que cada casa es un mundo,
Y si usted supiera lo que cada uno ha tenido que pasar para poder establecer el reino, no andaríamos comparándonos, sino que estaríamos soñando lo que Dios está soñando con nuestro futuro. Entonces dice la Biblia que Pablo se volvió y le dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y en aquella misma hora, dice, y salió en aquella misma hora. Claro, eso produjo una confrontación. Claro, era más fácil soportar la presión de la pitonisa, porque en definitiva lo adulaba a Pablo. ¿Por qué uno dice, cómo? Si la mujer está diciendo, estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. ¿Por qué se enoja Pablo? Pablo se enoja porque Pablo es un apóstol, porque tiene un espíritu de apóstol Pablo. Tiene un corazón de apóstol. Y entonces llega un momento que la comodidad, la adulación, las flores, las coronas, los piropos ya no sirven. Porque siempre habrá más. Amén. Siempre habrá más. No sé si le estoy hablando en esta tarde a la gente correcta. Amén. A la gente que ama el ministerio, a la gente que tiene un sueño grande con Dios. O sea, está vislumbrando lo que Dios está vislumbrando con su vida. Entonces hay que enojarse con esa rutina. Amado, ¿cuántos años la rutina nos va a detener? Israel dio 40 años vueltas en el mismo círculo y murió dentro del perímetro del mismo círculo en el desierto y nunca cruzó el Jordán. Hay una tierra prometida, amados. Y no es solamente cuando yo me muera y vaya al cielo, sino que hay una tierra prometida también. Mientras yo esté aquí en la tierra, ¿sabe por qué? Porque esa será mi hazaña. Mi hazaña será poder entrar a esa tierra y hacer entrar a mis hijos. Mi hazaña será dejarlos a ellos en el lugar hasta donde yo llegué. Ese es el problema de muchos. ¿Sabe? Cuando usted mira la condición de los hijos, usted se da cuenta de hasta dónde llegaron los padres. Cuando uno ve la condición de los hijos, usted sabe hasta dónde llegaron los padres. Porque sabe que si los padres llegan hasta una posición, los hijos arrancarán desde esa posición. ¡Qué tremendo! Y Pablo reacciona. Y confronta, y la confrontación trae un problema, y es que lo azotan mucho, lo golpean, lo meten en el calabozo, ¿o no? Y Pablo sabía que se iba a exponer a todo eso, porque el apóstol sabe lo que va a ocurrir, pero él estaba en su espíritu, estaba enojado, desagradado con él mismo. Pablo no estaba enfadado con esa pitonisa, Pablo estaba enojado consigo mismo. Pablo tenía un carácter. Y sabe que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Ministros que hoy hay gente aquí que la reconocimos como evangelista, hoy lo vamos a reconocer como maestros. Hay gente aquí que les reconocimos un diaconado, hoy los vamos a reconocer como pastores. Aleluya, gloria a Dios por la gente que sigue creciendo, que sigue anhelando, que sigue rompiendo barreras, que no se conforma. Esa es la gente que tiene que yo anhelo. Los que no solamente vayan y lo hagan bien en el lugar en que yo los puse, sino los que provoquen que las cosas ocurran. Que provoquen que un departamento, una provincia, una nación se abra. Esa es la gente que yo digo yo, pero es el Señor el que necesita para establecer la visión hasta lo último de la tierra. Esa es la gente que Dios está necesitando. Aleluya. Aleluya. El ministerio es maravilloso. ¿Cuántos me dicen amén? El ministerio es glorioso, es lo mejor que nos pudo pasar en la vida.
Nada te podrá llevar comparado con lo que te puede llevar el ministerio, pero nunca te enamores ni del ministerio ni de los logros del ministerio, sino del que puso el ministerio dentro de ti. Aleluya, porque el que puso el ministerio dentro de ti es alguien que jamás se conformó y que jamás se va a conformar y que siempre va a querer llegar más allá de donde tú y yo hemos visto. Aleluya. Entonces, ¿qué nos domina? Pablo lo dominó. A Pablo lo dominó la palabra. Él fue enviado por la iglesia de Antioquía. Él no fue a quedarse, él no fue a establecer su pequeño reino. Muchos misioneros llegaron en el siglo pasado y sabe que no fueron, vinieron, establecieron su feudo, ¿sí? su reinito y se quedaron. Pero no era eso el plan de Dios. El plan de Dios era establecer iglesia tras iglesia, iglesia tras iglesia. Entonces en el Nuevo Testamento la Biblia no nos habla de células ni de casa, nos habla de iglesias. Y cuando Pablo allí sale de la cárcel, Pablo deja establecida la iglesia de Filipos. Los hombres de Dios no pueden quedarse. Los hombres de Dios tienen que continuar siempre. Los hombres de Dios no nos podemos quedar a admirar como Nabucodonosor. Esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Todo esto, qué hermoso. No, esto no es nada comparado con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice la palabra de Dios. Si para hacer todo lo que se ha hecho en estas generaciones, aleluya, no es nada comparado con lo que haremos, porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y no se comparará con todo lo que viene. La visión, nuestra visión, la visión que nos ha dado Dios es demandante. Por eso mucha gente no soporta la visión, porque es demandante. Porque hay que venir a una escuela de visión, a las reuniones de ministerio, porque hay que permanentemente instruirse, prepararse, estar atentos a todo. Y, hermano, gloria a Dios por la visión. Apóstol, hay lugares donde juntan muchísima gente. Sí. Y hacen 6 cultos los domingos. Sí. Pero filman el primero y le pasan 5 veces la filmación a los otros. ¿Sabía? Y durante los 5 cultos ven en las pantallas, se llevan el DVD y ven lo que... Y nadie te exige, y nadie te motiva al servicio, nadie te inspira, nadie te da una revelación, solamente que te sientas bien. Ah, qué lindo sentirse bien. ¿Sabe? Pablo no se sintió bien nunca, hasta cuando dijo, he acabado la carrera. Ahí Pablo recién, cuando él cruzó la meta, cuando llegó al final del recorrido. Nunca antes Pablo se sintió bien. Mucha gente quiere el ministerio para sentirse bien. Y el ministerio que hoy te vamos a reconocer, y a los que ya están reconocidos, incluyéndome a mí, no es para que nos sintamos bien, es para que siempre estemos insatisfechos, enojados con nosotros mismos. ¿Te has enojado contigo alguna vez? ¿O siempre con el apóstol? Oh, el apóstol, sí, el apóstol.
Siempre tirándole piedra al apóstol. Enójese con usted de vez en cuando. Enójese. Decíamos hace muchos años que más vale morir por algo que vivir por nada. Mucha gente vive por nada dentro de las iglesias cristianas evangélicas de Mendoza, de Argentina y del mundo entero. Más vale morir por algo que vivir por nada, amado. Y claro, nosotros aquí morimos por algo. Morimos al placer, morimos al descanso, morimos a muchas cosas para que viva Cristo, para que conozcan a Cristo, para que la bandera gloriosa de la cruz llegue y flamee en toda tierra, en todo país, en todo continente. Siguen creciendo los musulmanes y la iglesia de Cristo, amado, no está dispuesta a morir. Quieren seguir viviendo por nada. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a morir por todo. Amado, a Pablo tenía una palabra en el pecho que le quemaba, que le ardía. Pablo llega a decir, yo el evangelio que les predico no lo recibí de hombre, lo recibí del Señor. Yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo, en el espíritu, no lo sé, pero yo sé que estuvo en el tercer cielo. Ese hombre tiene un compromiso con Dios, ese hombre no puede vivir para él, ese hombre tiene que seguir viviendo para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores. Ese hombre no puede vivir más para él. A Pablo lo dominaba la palabra. ¿Qué nos domina a nosotros? ¿Qué nos domina a nosotros? ¿Qué domina las iglesias, hermano? ¿La palabra de Dios o la palabra del chisme? La palabra de la crítica, la palabra del chisme, la palabra de la murmuración o la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús, amado. Mire la palabra. Aférrese a la palabra. Aleluya. Pablo se aferró a la palabra. Pablo lo dominaba la palabra. Mire, y Pablo llega a la cárcel. ¿Por causa de qué? De la palabra. Por causa de la palabra que le ardía. Y lo meten en el calabozo. Y lo golpean. Y antes lo habían azotado. Y lo meten. Y cualquiera hubiera silencio, hubieran dicho, vamos a escuchar cómo llora ese predicador. Y dice, a la medianoche, Pablo, cuando tenía que llorar, Pablo adoraba. Cuando todos hubiéramos llorado, Pablo estaba adorando. Por eso el adorador no es un afeminado, el adorador es el valiente guerrero, es el dulce cantor de Israel que se enfrenta a un Goliat y que es capaz de cortarle la cabeza. El verdadero adorador, amado, está dispuesto a pelear en todo terreno y ante cualquier enemigo y bajo las circunstancias que sean, y aunque le vaya mal. Del ministerio, amado, no se vuelve. Es el ministerio para siempre, o no se debería volver. Mucha gente se ha vuelto del ministerio. ¿Cómo se han? Y están de la casa de Lidia a la sinagoga, y de la sinagoga a la casa de Lidia. Apóstol, yo escucho la radio. ¿Y? No alcanza con que usted escuche la radio. Dios está exigiendo algo más. ¿Qué decía? ¿Cómo estaba el cuerpo de Pablo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Golpeado, herido, lastimado. ¿Lo habían azotado?
y mucho. ¿Qué decía su cuerpo? Porque usted y yo somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y el cuerpo nos hace cambiar muchas decisiones, ¿no? Ay, me voy a santificar, apóstol. Me voy a guardar para el día de mi boda. ¿Y después? ¿Y después? Una calentura por un momento de placer. Se destruye un sueño de Dios. Y usted dirá, no, pero es que nunca más es lo mismo. Nunca más es lo mismo. El cuerpo es nuestro cuerpo. Es un gran enemigo. Y te va a poner mil excusas y te va a hacer ver muchas cosas y usted va a decir, no, tienes razón. Y eso viene del humanismo. El cuerpo de Pablo decía, mira, rompiste el círculo y mirá lo que te pasó. Seguí en círculo nomás, porque si no te van a matar. Da gracias que no te mataron, Pablo. ¿Qué decía el intelecto de Pablo? Desde que te metiste al Evangelio, las cosas te han ido cada vez peor. Tu mamá y tu papá te quitaron la herencia. Eras un personaje. El poder de la religión te daba cartas. Eras famoso. Y ahora, Pablito, sos un desconocido. Ahora no te quiere nadie. El alma y el cuerpo siempre nos van a tirar para atrás. Por eso los que van a ser reconocidos, piénsenlo bien. Esto no es tirarle flores a personas para tenerlas contentas. Por eso yo no vengo a venderles ninguna fantasía. Yo quiero que sepan lo que viene. Pero la honra del ministerio no se compara con nada. La honra de ser un ministro de Dios no se compara con nada. Si usted no está enamorado de Jesús y del ministerio que Jesús le ha dado, seguramente usted estará de la casa de Lidia a la sinagoga y de la sinagoga a la casa de Lidia. Pero enójese con usted mismo y se dará cuenta de la gran necesidad que hay afuera, de la cantidad de tierra que todavía no hemos conquistado acá en Godoy Cruz. Nada más, en el Gran Mendoza, en nuestro país, en el mundo entero. Gente dominada por la mente, por el intelecto, gente dominada por la carne, gente que está tristemente en un círculo vicioso, gente a la cual Dios le puso un sueño en el pecho que se iba a activar cuando lo conocieran a Cristo en la tierra. Mire qué fuerte, ¿no? Entonces, ahora, amado, un ministro de Dios tiene que estar enamorado de la palabra. Diga conmigo la palabra. Solamente la gente enamorada de la palabra, Pablo tenía una palabra, podrá cantar cuando otros lloran o cuando deberían llorar. Y esto podrá hacer las cosas diferentes. Y todo, cuando usted hace todo diferente, usted le desbarata el plan al infierno. Todo el sistema que hoy tiene la tierra está planeado, no por hombres, sino por las tinieblas, ¿sí? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Todo está orquestado para que el hombre no solo no sirva a Dios, sino para que se aleje cada día más del Señor.
Ahora, cuando usted está enamorado de la palabra, el sistema puede hacer lo que quiera. La presión será cada vez más fuerte, pero usted no bajará los brazos. Y usted será un adorador en plena guerra. Y los adoradores en plena guerra provocan terremotos en la tierra, provocan terremotos en los sistemas, terremotos. Provocó un terremoto, desbarató el sistema carcelario, desbarató el sistema de autoridad antidios que estaba en Éfeso, provocó todo lo que usted y yo sabemos. ¿Cuántos me dicen amén? Pero hay que amar la palabra y tener fe en la palabra. Es decir, lo que decíamos hace algunos años, si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Dios lo hace. Entonces yo iré dando pasos, iré avanzando, paso tras paso, conforme a la palabra. Y claro, cada paso que yo dé no será en el vacío. Parece que no hay nada, pero si yo tengo una palabra en mi espíritu, cada paso, cuando yo lo dé, aparecerá la roca invisible, la roca eterna de los siglos, y me sostendrá, y yo no caeré. Cuando yo creo en su palabra, aunque el sistema me presente el abismo, yo no caeré en el abismo, porque yo estoy caminando en una palabra de Dios. Por eso cuando Jesús dijo, pasemos a la otra orilla, la gente, ¿sabe? Los que estaban allí tuvieron miedo porque vieron una barca de madera, un mar embravecido, pero sin embargo ellos no viajaban en una barca de la tierra, sino que viajaron en una palabra de Dios. Aleluya. Ese fue el medio que los llevó a la otra orilla. Por eso llegaron a la otra orilla, por eso hicieron algo increíble, libertaron al Gadareno, libertaron una región, habilitaron la tierra para que sea sembrada la palabra de Dios. Ellos viajaron, Él dijo pasemos a la otra orilla, y si Él dijo pasemos a la otra orilla, es porque vamos a pasar a la otra orilla. Aunque el mar se te levante, aunque el viento te quiera derribar, aunque te griten las cosas que no lo podrás lograr, lo vamos a lograr, porque si Él lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, Él lo hace. Dale más fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Aleluya. 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 Amado, los ministerios son tomados por Dios y son envueltos en la palabra y son llevados a distintos lugares de la tierra para traer cambios. Un ministerio, ¿sabe qué es tener un ministerio? Es estar envuelto en la palabra. Y Dios te envuelve y te lleva al lugar a donde Él quiere provocar con esa palabra su propósito. Entonces su palabra no vuelve vacía. Ezequiel capítulo 37, póngamelo en la pantalla, por favor. Ser un profeta de Dios, ser un apóstol de Jesucristo, ser un evangelista, ser un maestro, ser un pastor, amado, es estar envuelto en la palabra. Y es ser depositado en el lugar donde todo es contrario. Y es ganar la batalla, establecer la victoria de Cristo ante toda adversidad y ante todo enemigo. Y ante toda lógica humana, ante todo pensamiento de la tierra. Porque lo que nosotros estamos haciendo es fuertísimo, porque es espiritual. Lo que yo te estoy hablando no se puede palpar, no se puede tocar, es espíritu. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Lo que yo te estoy hablando es vida. Y lo que te está mostrando el sistema es envejecimiento, es muerte. Pero la palabra de Dios es espíritu y es vida. Ser un ministro de Dios, dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos.
Eso es ser un ministro de Dios. Es que viene la mano de Dios y te envuelve y te toma y te lleva al valle de los huesos secos. Mendoza es un valle de huesos secos, América Latina es un valle de huesos secos, pero la mano de Dios vino a la tierra de Mendoza y se despertó la unción de los 5 ministerios. ¡Aleluya! Los 5 ministerios fueron restaurados desde Argentina, desde Mendoza, y saben que están cambiando territorios sobre la faz de la tierra, muy grandes, más allá de lo que usted imagina. La mano de Jehová vino, dice la palabra, verso 2, póngame. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. ¿A dónde te lleva Dios? A donde hay problemas, a donde hay muerte. Ministros, los ministros de Dios y los que van a ser hoy ordenados, ahí hay que ir, a donde hay muerte, donde hay sequedad, donde hay dolor. Porque si no tiene sentido que vayamos a ningún lado. Entonces viene la mano del Señor y nos lleva, y uno dice, el Señor me va a llevar a predicar, a ver a dónde, qué playa más le gusta a usted. A Viña del Mar, no, porque ahora hay un medio tsunami. Al Caribe, bueno, ahí vamos con el Adrián. Si él paga, yo voy. Aleluya. Y dice la palabra, y me dijo, encima lo pone allí. Y el Señor le pregunta, lo lleva ahí y lo prueba. Y te va a probar Dios. Levante la mano. ¿Te va a probar Dios? ¿Qué te cree que no te va a probar? ¿Sabe cuánta gente desaprobó? ¿Sabe cuánta gente se quedó a mitad de camino? ¿Qué desaprobó? Porque sabe que tu visión y la mía no sirven para nada. Usted ve el mundo como fue entrenado, por lo que aprendió de sus padres, lo que le enseñaron en el colegio, lo que aprendió como profesional. Pero cuando usted llega al Evangelio, usted tiene que, su visión solamente son los ojos de Dios. Y si Dios lo dijo en su palabra, yo lo tengo que ver en mi espíritu. Y si yo lo veo en mi espíritu, ¿sabe? Aunque yo vaya y esté rodeado de muerte, yo sé que Dios traerá vida y cambiará toda adversidad. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Verso 4, y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Aleluya. Eso es un ministerio. Eso. Mire, más claro, amado, ¿qué decían las circunstancias? ¿Ah? ¿Qué decían las circunstancias? El profeta Ezequiel pisaba y se sentía como acá. Bueno, el que no está cerquita no escucha, pero acá se siente crack, crack, en cualquier momento pasamos para abajo. Crack, crack. ¿Sí? Hay que cambiar algunas maderitas. ¿Y qué se sentía? El crujir. El valle estaba lleno de huesos secos. Y se sentía el crujir, pisaba huesos. Imagínese, ¿qué decían las circunstancias? ¿Sí? Acá no hay nada que hacer. Acá llegaste tarde. Acá ya no hay nada que hacer. Mirá, esta es la realidad, muerte. La gente se mueve con una visión sin fe. Y no se puede servir a Dios sin tener fe, amado. Es imposible agradar a Dios si no hay fe. ¿No dice así la Biblia? Porque Dios nos va a usar para hacer cosas increíblemente difíciles, imposibles para el hombre.
pero posibles para Dios. Aleluya. Las circunstancias, la lógica que dice, Señor, no perdamos tiempo, vámonos para Tokio, hay algo importante ahí. Vámonos a Japón. ¿Qué hacemos acá en un valle de huesos secos? Vámonos a otro lado. ¿Sí o no? La gente quiere huir, la gente no quiere estar ahí, en ese lugar. Pero es ahí donde se va a manifestar quién es quién. Es ahí donde somos probados y donde nuestro ministerio crece. Es en las difíciles, es bajo circunstancias adversas. Entonces, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Pero, ¿sabe, amado? El profeta estaba en una crisis. El profeta dice, Señor, tú lo sabes. Quizás yo hubiera dicho lo mismo. Amén. Pero sabe que el hombre cambia cuando empieza a hablar la palabra de Dios. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. A la gente no la vamos a ganar con solamente buenas acciones. Está bueno que entreguemos mercadería. Está bueno que demos ropa a los necesitados. Está bueno que podamos darle una caja de leche al que lo necesita. Pero lo mismo, la gente sigue muerta. Le volveremos a dar 1 y 1000 veces. Porque si la gente no nace de nuevo, la gente seguirá siempre viviendo o dependiendo de que alguien les pueda suplir o dar. Jamás podrán suplir ellos para su casa, para su familia. Y aquel profeta se atrevió a decir, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo único que va a cambiar la mortandad que hay en nuestra tierra es la palabra de Dios. Lo único que va a traer un cambio trascendental no será el partido que gane ahora, sino los hombres y mujeres de Dios que se atrevan a declarar la palabra de Dios en medio de este valle de huesos secos que es la República Argentina. Eso es lo que va a traer el cambio. Eso es lo que va a provocar que los ambientes cambien y que la gente pueda tener una oportunidad. 2 cosas hizo el hombre. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y en el verso 9, póngame por favor, a ver si ponemos el 9 para adelantarlo. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, al espíritu de la gente. Espíritu con minúscula, ¿vio? Y le dice, profetiza al espíritu de la gente con minúscula. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu con mayúscula. Espíritu Santo, ven de los 4 vientos. Vio que Él es omnipresente porque es una de las condiciones de Dios y Dios es omnipresente. Le dice, Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es el ministerio para nosotros? ¿O qué debería ser un ministerio completo para nosotros? Gente de la palabra y gente del Espíritu. Espíritu, ven de los 4 vientos. Huesos secos, oíd palabra de Jehová. Para eso hay que estar lleno de Dios. Hay gente que no viene ni a orar. Hay gente que viene un día como este porque es una fiesta.
y que después está vacío de Dios, que tiene más prioridades que otra cosa, que lo de Dios es su complemento. Perdóneme, no lo comparto. Yo no me peleo con nadie. Cuando veo que no hay un corazón que priorice a Dios, bueno, que Dios te ayude. Pero sabe que dentro mío, yo sé que hay gente que se queda sin nafta y nunca llega y quedan tirados. Y cuando un auto se queda sin nafta, ¿sabe qué hay que hacer? Ponerlo a la banquina. Y la banquina queda fuera del camino. El camino es Jesús. Hay gente, amado, que se va a quedar a la mitad. ¿Se acuerdan las vírgenes? Las 10 vírgenes, 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. 5 estaban llenas y tenían reserva y tenían toda la capacidad para soportar el tiempo de la venida del Señor. Y 5 se quedaron a la mitad. Y cuando el Señor vino, ellas iban camino a comprar más. Que no te sorprenda la venida del Señor. Hay gente que ha priorizado otras cosas en la vida. Hay gente que ha priorizado. Alguien me escribió en el Facebook, ¿no? Y yo lo puse. Y puse lo que me habían puesto. Solamente eso. Y hay como 300 personas que han comentado y que han puesto, hay una revolución. Y simplemente decía, Padre, si preparaste a tus hijos para ser abogado, ingeniero, doctor, y no lo preparaste para servir a Dios, habrás fracasado. Qué triste, amado, tener a tus hijos pequeños y no prepararlos para el ministerio, para el servicio, para Dios. Los hijos se van y crecen. Yo cuando entré tuve una discusión con mi hijo. No sé si se dieron cuenta, recién operado y está tocando la batería. Una discusión porque él tiene una pasión por demás. Algunos hay que regularlos. Hay que regularlos. No está para hacer ningún tipo de esfuerzo. Ahora el Señor me decía, ¿y qué hubiera pasado si en esta etapa de la vida él hubiera estado lejos de Dios? Imagínate la lucha que sería para un padre traer a un hombre a la casa, a un hijo ya grande, con 30 años, ¿no? Ustedes que son padres jóvenes, no pierdan el tiempo más importante que es cuando pueden formar a sus hijos. Ya hay personas grandes aquí que sus hijos ya no están. A esos, como el carcelero, le dijo Pablo, le dice este apóstol, sé salvo tú y serás salvo toda tu casa. Pero sé salvo tú, prioriza a Dios, ponlo en primer lugar, aparta tus diezmos, da lo mejor de tu vida. No lo dejes, no le hagas el recorte a Dios. Mi esposa es testigo. Si algo tenía que recortar, jamás recorté mi tiempo de servicio y de búsqueda con el Señor. He hecho miles de cosas malas, pero siempre prioricé a Dios. Nunca prioricé otra cosa que a Dios. Nunca hubo nada más importante que Dios. Prioriza al Señor, estás a tiempo. Dale los años que te quedan,
Dale lo mejor de los años que te quedan. Dale lo mejor de tu tiempo. Amén. Si no ganaste a tus hijos, por lo menos afecta a tus nietos. Un ministro de Dios será puesto en un valle de huesos secos. Siempre, diga conmigo, siempre. Entonces tendrá que tener un respaldo para poder cambiar la situación. Una vida en la palabra y una vida en el Espíritu. Hombres de la palabra, hombres del Espíritu. ¿Cuántos me dicen ahí? Ahí me quedé, diga. Hasta ahí llegué, diga. Hasta ahí llegué. Aleluya. Necesitamos ser hombres de la palabra. ¿Y qué es ser un hombre de la palabra? Primero, el que la oye de un padre. Venir a la iglesia, que no te importe. Mira, hermano, hay momentos que el padre no va a estar y habrá que escucharla de un hermano mayor. Pero a la iglesia se viene a escuchar al padre. A la iglesia se viene a escuchar al papá. Hola. Hay gente que ni le importa. Vienen acá como a la iglesia católica. Van, cumplen, le damos el ramito de olivo y se van. Lo ungimos, en vez de darle la ramita de olivo, le damos una ungida, chao, y seguimos andando. Acá un hombre de la palabra es el que primero la oye de un padre, diga conmigo, la oye de un padre. Y la cree, hermano. Un hombre de la palabra, una mujer de la palabra, no solo la oyen de un padre, sino que le creen a la palabra de un padre. ¿Están acá o no? Aleluya. La oyen, la creen y la tienen que confesar. Diga conmigo. Si usted la oyó de un padre, si usted le creyó a esa palabra, usted será probado porque tendrá que confesarla en el valle de huesos secos. Y ahí te quiero ver, porque ahí tendrás que actuar en la palabra. Amén. Entonces por eso nosotros nos hemos movido en una fe, pero doctrinal, virtual. Mucha gente, amado, ha estado años, décadas en el Evangelio y jamás vivió una fe real. Situaciones reales. Fue todo virtual. Guasmaní cuando empezó y oraba a Dios porque él quería una bicicleta así, un escritorio así y demás. Y léalo luego en el libro. Y Dios se lo concedió. Guasmaní, Guasmaní no, el Paul Yonggi Cho. Y todos contando la historia de Paul Yonggi Cho. La historia de la historia del otro. ¿Y tu historia con Dios? ¿Y tu historia y mi historia con Dios? ¿Estás dispuesto a escribir la historia? Para eso hay que oír a un padre, la palabra a través de un padre, creer a la palabra, declarar la palabra, atreverse a declarar la palabra. Eliseo me gusta porque Eliseo oyó la palabra del padre, de su padre de fe, Elías, ¿sí? Le creyó a la palabra, ¿sí? Y cuando Elías es llevado al cielo en un torbellino, ¿sí? ¿Qué hace Eliseo? Toma el manto y hace lo mismo y actúa conforme a su padre. Amén. Y se abre el Jordán. ¿O no? Oír la palabra, creerle a la palabra y actuar conforme a esa palabra. Hombres y mujeres de la palabra, hombres y mujeres del Espíritu. Diga conmigo, del Espíritu. Aleluya. Esa gente tendrá experiencias con Dios.
Experiencia. Yo escucho a veces la radio y hay gente que lleva libros y cuenta y lee los libros. Y está mal, no. Cuando uno empieza está bien. Pero tiene que llegar un momento en que usted pueda hacer una palabra que camina. Una palabra que camina. Que usted pueda tener una experiencia, que usted pueda ser usado por Dios. Y para ser usado por Dios, usted tiene que estar lleno del Espíritu y lleno de la palabra. Si no, no te usa Dios. Si no, no te usa Dios. Dios usa a la gente que está llena de la palabra y llena del Espíritu. La envuelve y la pone en los valles de huesos secos. Ezequiel no fue cualquier profeta. No. Ezequiel fue un profeta en tierra extraña. Amado. Él fue profeta en el cautiverio. Él tuvo que vivir experiencias terribles. Es muy fácil. Jeremías fue un profeta dentro de la tierra de Israel. Pero Ezequiel fue un profeta en tierra extraña. Tiene tanto valor el uno como el otro. Amén. Sin embargo, a Ezequiel se le muestra el tiempo de la venida del Señor. Se le muestra el tiempo de la salvación. Amén. El tiempo de la visitación del Espíritu Santo. Se le muestra el tiempo del fin. Porque el hombre fue obediente a la palabra bajo las peores circunstancias, las cuales usted ni se imagina. Fue muy difícil para Isaías, porque nadie le creyó. Fue muy difícil para Jeremías, porque sus hermanos no lo tomaron en cuenta, es más, lo echaron en la cárcel. Pero fue más difícil para Ezequiel ser profeta en el exilio. A él lo lleva Dios y lo pone en el valle de los huesos secos. A él. Aleluya. Un hombre de la palabra y un hombre del Espíritu. Proverbios capítulo 1, verso 23. Estoy terminando. Dígame amén. ¿Lo había visto a Pablo como se lo prediqué esta noche? ¿Ah? ¿Nunca lo había visto a Pablo de esta manera? ¿Está dispuesto como Pablo a reaccionar y a romper con toda rutina? ¿Está dispuesto a seguir cambiando y a seguir arriesgando? Amén. Proverbios dice, volveos a mi reprensión. Diga conmigo, conversión. He aquí yo derramaré mi espíritu. Diga conmigo, unción. Y os haré saber mis palabras, revelación. Diga conmigo, revelación. Revelación. Después de la conversión, usted tiene que experimentar la unción. Aquí hay gente que está sirviendo y no tiene el bautismo con el Espíritu Santo. Son como gente que sale a cazar y se olvida la escopeta. O que va a pescar y se olvida la caña de pescar. Después de la conversión viene la unción. Ministros de Dios, si entre los que, yo no sé, de los que se van a reconocer, si usted no tiene el bautismo con el Espíritu Santo, si se nos ha filtrado, por favor, dé un paso al costado. Y a los diáconos igual. Porque lo primero que viene después de la conversión es el bautismo con el Espíritu Santo. Y después viene
y os haré entender mis palabras. Después te viene toda la revelación, habida y por haber. Por eso hay gente que quiere manejar revelación y jamás se convirtió. Hay gente que quiere estar en autoridad y no tiene la unción. La unción. ¿Sabe qué es la unción? Es la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu que estuvo en Cristo hasta la crucifixión, enternecido por el amor del Maestro, ahora habitando en nuestros corazones. Por eso hay gente sin unción que te lastima. Hay gente que cuando te predica, te puede predicar lo más livianito y te vas herido. Pero hay gente que está lleno de la unción y te va a marcar hasta el último detalle de tus fallas. Y usted lo va a recibir y usted no va a ser herido. ¿Cuál es la diferencia, apóstol? La unción. Usted puede haber estudiado ética, homilética y todo lo demás, no le alcanza para un pepino si no tiene unción. La unción es la que hace que usted tenga la gracia, la sabiduría para poder llegar y no matar, sino sanar, curar, restaurar, y todo lo que usted le diga es para bien. 3 cosas: conversión, unción y revelación. No pretendamos ser ministros de revelación si no tenemos el bautismo con el Espíritu Santo. Y sabe, si alguien no lo tiene, ¿sabe por qué no lo tiene? Levánteme la mano el que no lo tiene. Todos lo tienen entonces, o son todos mentirosos. Usted no lo tiene porque no quiere. Porque el que lo quiere, lo tiene. El que lo quiere, lo tiene. Dígalo, el que lo quiere, lo tiene. El que lo quiere, lo tiene. Porque es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. El bautismo con el Espíritu Santo es otro regalo de Dios. Ni la salvación se merece, ni el bautismo con el Espíritu Santo se merecen. Jamás haríamos algo para merecer tamaño regalo. Son regalos de Dios. ¿Y qué se hace con un regalo? Yo recibo. Usted tráigame lo que sea. Fierro caliente, yo recibo. Porque es regalo. Si me cobrara, no se lo recibo. Porque es regalo. Es un regalo de Dios. Conversión. Es gente que dejó de caminar hacia el pecado y ahora camina hacia la cruz, ¿cierto? Camina en contra de donde antes caminaba. Gente que está llena de el Espíritu Santo. A esa gente Dios puede darles la revelación. Y usted dirá, pero yo he escuchado a gente de revelación. No, que no tienen el bautismo con el Espíritu Santo. Mentira. Lo que usted ha escuchado son fotocopias de la copia, de la fotocopia, de la copia, de la fotocopia. Hay mucha copia de la fotocopia, de la copia, de la fotocopia, de los que estamos bajando revelación. ¿Sabía eso? Entonces, es muy fácil hacer creer que se está hablando revelación. Y Dios sabe quién es genuino y quién no es genuino. Porque si no estás lleno del Espíritu Santo, no hay revelación. Si estás vacío del Espíritu Santo, nunca Dios te podrá enseñar la revelación de su palabra.
Diga gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Qué lástima porque estoy a la mitad de lo que quería hablarle. Ya termino. Aleluya. Solo quiero decirle algo. Solo quiero decirle algo. Filipenses 1:6 y termino. No sé si en algún momento he mezclado Efesios con Filipos, pero perdóneme. Pero estamos hablando de la iglesia de Filipos, ¿cierto? Aleluya. Dice la palabra, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Algo bueno, sí, que Dios va a ir perfeccionándome, sí o no, y no se va a rendir nunca. Y va a usar al apóstol Hugo para machacarme, para darme bronca, para todo eso. Y no va a parar. Y va a usar esto, y va a usar aquello. Y si yo me quiero endurecer, pues Dios apretará más y yo sé que Dios tiene más fuerza. Ahora, si yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en mí la buena obra y que la va a perfeccionar, yo tengo que aceptar y tomar decisiones de cambio en mi vida. Porque si Dios no me puede perfeccionar, si después de cada trato yo quiero seguir siendo el mismo de antes, pensando lo mismo que antes, hablando lo mismo que antes y oponiéndome a la palabra de una autoridad. ¿Cómo se soportan los cambios? Porque estar persuadido de que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar, eso me va a llevar a mí a tomar decisiones drásticas con mi vida, con mi estilo de vida, con todo lo que yo hago, con mi rutina. Voy a tener que romper con todo. ¿Y cómo se soporta todo eso? ¿Cómo se soporta todo eso? Mire, Lucas capítulo 5, versículo 33. Aleluya. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola, nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y derramará los odres y se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservan. Uno más, un verso más. Y ninguno que beba del añejo quiere luego del nuevo porque dice el añejo es mejor. ¿Cómo se soportan los cambios? Estando con el esposo. No hay palabra y no hay cambio que ningún superapóstol te predique que usted pueda ejecutar si usted no está lleno del Espíritu, si usted no está en relación. Diga conmigo, mi relación con Jesús. Mi relación con Jesús. Yo estoy persuadido de que el que comenzó en mí la buena obra la perfeccionará. Pero eso a mí me hace responsable de provocar los cambios.
en mi presente para yo llegar al futuro que Él ha determinado para mi vida. Eso no lo logra cualquiera. Por eso usted verá muy pocos llegar y a muy muchos abandonar. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Estar con el esposo. ¿Qué es más importante para usted? Tu relación con Cristo, el estar con la iglesia, cuando la iglesia congregacionalmente se reúne y alaba al Señor y glorifica al Señor, o venimos como vamos a la fábrica, ponemos la tarjeta, ya nos vieron, me voy. Mucha gente viene y se va antes de que termine. Vienen tarde y se van antes de que termine. Yo tengo anteojos, pero no soy ciego. No, usted dirá, usted es cuatrochi, no, cuando iba a la escuela no. Ahora sí. Pero yo veo. Si para usted venir a las reuniones, que me vea el apóstol. No, si con el que usted tiene que estar es con Jesús. Si acá venimos para estar con Jesús. Sonamos otra vez. Empezó la barra brava a cantar. Amado, si acá venimos para estar con Jesús. Porque si usted viene para que yo lo vea o que lo vea el pastor Sebastián o el pastor Jairo, estamos en problemas. Usted no podrá soportar cambios porque yo lo vea que usted está acá. Pero los cambios los podrá soportar y los podrá hacer. Los podrá hacer cuando usted tenga la relación, la intimidad con el Señor, cuando usted esté con el esposo. Por eso dice Jesús, no sirve de nada que vengas para que te vea el apóstol. Es como que estás poniendo un remiendo de género nuevo en un vestido viejo. Para que cuando Dios me perfecciona, me pone un vestido totalmente nuevo. Y para que yo pueda tener ese vestido totalmente nuevo, yo me tengo que cambiar. ¿Y cómo soporto el cambio? Lo soporto al cambio únicamente si yo estoy con el esposo. Porque ahí está mi fuerza en Él. Si a mí no me importa la adoración, si a mí no me importa la relación con el Señor, si yo no amo más su palabra que el volverme a mi casa para que poder estar en mi casa porque mañana me levanto temprano. Hay un día, amado, un día donde tu prioridad, tu búsqueda, tu amor, tu corazón debe ser Jesús. Donde pase lo que pase, venga quien venga, venga la tía María, el tío Pepe, venga Juan Pérez. Hay un día donde yo tengo que estar con el esposo. Vendrán días, dice. Los discípulos de Juan ayunan porque se quedaron sin cobertura, sin paternidad. Porque Juan no es cobertura, Jesús es cobertura. Amado, entonces cuando yo estoy lleno del Señor, yo puedo soportar los cambios. Por eso hay gente a la que Dios no le puede derramar el vino nuevo. Hay gente que Dios no le puede derramar porque son odres viejos. Y si les ponen el vino nuevo empieza a ejercer toda la evolución y los terminan rajando a esos cueros. Aquí hay algunos que son cueros viejos. Hay que hacerle un lifting a algunos. Están más arrugados que yo.
¿Cuántos necesitan un estiramiento? Levante la mano, yo necesito. ¿Sabe cuánto vino nuevo hay para mí que Dios no me puede dar todavía? Por eso, ¿cómo lo logro, apóstol? No sé, amado. Me tengo que sumergir en la palabra y me tengo que sumergir en el Espíritu. Me tengo que sumergir en el agua y en el aceite, aleluya. Y tengo que volver a recobrar flexibilidad espiritual. Flexibilidad espiritual. ¿Cómo se logra eso? Palabra y espíritu. Diga palabra y espíritu. Palabra Jesucristo, Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. ¿Cómo está tu relación allí? Ellos son los dos olivos de la profecía. Los dos olivos. Jesucristo. Nadie sabe dónde comienza o nadie me puede decir dónde empieza el ministerio de Jesús o dónde termina el ministerio de Jesús si no me habla del Espíritu Santo y viceversa. Son los dos ministerios. Por eso mi vida tiene que estar alimentada de Jesucristo y alimentada del Espíritu Santo. Llenos de la palabra, llenos del Espíritu. Una vida en la palabra, una vida en el Espíritu. Solo los cueros viejos pónganse de pie. Solo los que saben que necesitan de la palabra y de la unción para seguir recibiendo revelación. Gloria a Dios por todos los valientes. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. 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 Gloria a Dios por la gente sincera que en esta tarde está aquí. Dios no te quiere desechar. Dios quiere darte elasticidad, flexibilidad. Dios quiere usarte aún en la última etapa de tu vida. Dios quiere que disfrutes del esposo. Dios quiere que te llenes del Espíritu Santo. Vamos, comience a disfrutar de la presencia. Aleluya, aleluya. Comienza. Aleluya, aleluya. Comienza a ser lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Comienza a llenarte de la unción, ¿sabe? Sabe que el bautizador con el Espíritu Santo se llama Jesucristo. Pero cuando la persona está llena del Espíritu Santo, no deja de hablar de Jesús. Toda persona llena del Espíritu Santo no deja de hablar de Jesús. No puede parar de hablar de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy enviaré al Consolador, el cual les hablará de lo que ha oído de mí. Aleluya. En esta tarde el Señor Jesús está aquí, el esposo está aquí. Él ya no es el esposo como allí antes de la cruz, sino es el que pasó por la cruz. Es el que puede derramarse en todos los corazones. No es el que solamente puede derramarse en un solo corazón. El Espíritu Santo estaba en un solo hombre. El Espíritu Santo nunca había estado en un hombre. El Espíritu Santo vino sobre Jesús y fue la primera vez que estuvo en un hombre. Aleluya, pero ese hombre fue un grano de trigo, murió y
resucitó y ahora el Espíritu que estuvo en Cristo es derramado y ahora como el grano de trigo lo podemos, ha sido fructificado y todos, multitudes pueden recibir la unción. La unción ya no es para uno, la unción es para multitudes. Hoy se van a reconocer 16 ministerios, pero sabe, amado, que aquí hay unción para cientos, para miles de ministerios. Aleluya. Por eso yo entiendo que los que hoy no van a ser reconocidos como ministerio, ¿sabe? Ellos serán prontamente, recibirán la posibilidad, porque cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, es imposible evitarlo.